A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias 29 y 29.1 en lo que es televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión Alfa TV y también en tiempo real. Nos pueden ver desde cualquier parte del mundo, entran a su internet, entran a nuestra página web www.telesucesos.net, ahí hay un botón que dice en vivo y nos ven desde cualquier parte del mundo. Igual este programa, luego de su emisión al aire, es subido a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos la presencia el día de hoy aquí con nosotros y es un gusto del doctor Ramiro Mosquera. Él es especialista en seguridad y defensa y tiene, entre otros estudios, es graduado en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN, en el Instituto de Altos Estudios Internacionales, el CEI en Madrid, España, graduado en el Colegio Militar Fujinshan, China-Taiwán, en la guerra política, graduado del Instituto de Religiones Orientales en Madrid, España, graduado en la Escuela de Medicina también de la Universidad Central del Ecuador, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la PUCE, graduado de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro de Quito, graduado de la Brigada de Fuerzas Especiales del Ecuador, oficial paracaidista, graduado de Cinturón Negro. Un perfil bueno además para nuestro programa y bueno sobre todo por la actualidad que está viviendo además el país. Dentro de todos esos estudios, doctor, y reiterándoles que es un gusto tenerle aquí con nosotros, las tácticas, la estrategia, lo que está haciendo el gobierno actualmente, ¿es lo correcto o no podemos evaluar? Porque lo correcto y las tácticas se las puede recién evaluar cuando tengamos resultados. Muchas gracias, arquitecto, por recibirme en su canal y le agradezco la pregunta porque es la pregunta esencial. Fíjese que hay un teórico de la guerra que escribió hace 2500 años, que es Sun Tzu, que es utilizado en las escuelas de negocios de los Estados Unidos, hasta la National Football League de los Estados Unidos considera que se debe utilizar eso como un manual para el éxito. Fue escrito hace 2500 años y él tiene una máxima que dice: el que concibe la estrategia correcta no tendrá que combatir. Fíjese usted, es decir, que cuando el estratega piensa y dilucida bien el problema, no va a llegar al combate. Y otra máxima que dice Sun Tzu es: no es mejor general el que vence en 100 batallas, sino el que vence sin combatir. De tal manera que creo que esa respuesta satisfaga su inquietud, porque sucede que todas las sociedades en todas las épocas de la humanidad consideran que para enfrentar estos problemas hay que salir a la guerra. Y sucede que el máximo teórico militar que ha producido la historia mundial, porque eso es reconocido por quienes han estudiado la guerra profundamente, Sun Tzu es quien orientó el pensamiento que los vietnamitas utilizaron para triunfar en la guerra. Y quien triunfó en la guerra fue un ex profesor de historia de Saigón, el general Giap, que se impuso a 3 potencias mundiales sucesivamente: el Japón, Francia y los Estados Unidos, que como usted comprenderá son las 3 potencias más gigantes que ha habido. En ese sentido, ¿estaríamos en el camino equivocado o este enemigo es diferente al de una guerra militar, digamos, entre países? Porque además es un monstruo de 1000 cabezas, donde 1 o 2 son los cabecillas medios identificados, pero el resto son estructuras, en este caso 22 terroristas, donde dice cayó uno de los cabecillas, cayó uno de los cabecillas de los tiguerones, de los lobos, pero es un monstruo de 1000 cabezas y un monstruo desconocido además. Así es, la sociedad ecuatoriana tiene que comprender que existen varios tipos de guerra. El momento en que aquí el presidente ha declarado que estamos en una guerra, primero hay que plantearse que en esa guerra hay 2 adversarios y que los 2 adversarios van a utilizar todos los mecanismos a mano para salir triunfantes de la guerra. Es decir, que no podemos asumir que ese otro bando al que estamos pretendiendo eliminar se va a quedar
inerte, ¿no? ¿Cuáles son esos dos? Por un lado serían las Fuerzas Armadas, en este caso, que han tomado en sus manos el combatir en esta guerra. Y por otro lado sería toda la sociedad, porque establezcamos una cosa: en los diversos tipos de guerra hay la guerra convencional a la que usted aludía, esa guerra que todo el mundo la ha visto en la televisión, y la tenemos en las medio películas, identificado en la cabeza, donde dos adversarios se enfrentan y desencadenan lo que uno ya comprende. Pero hay la guerra irregular, y la guerra irregular tiene un sinfín de clasificaciones, y en esta guerra irregular, por ejemplo, todos nosotros somos potencialmente adversarios. Portemos o no portemos un arma, o portemos o no portemos un uniforme, los que estamos encuadrados en la sociedad civil nos convertimos en un Somos blanco. parte del ejército, además. Así es. Entonces, lo que deberíamos advertir los ecuatorianos es que precisamente en este tipo de guerras no es posible asumir que ese despliegue que aparentemente lo hemos efectuado a través de ver soldados muy bien armados, incluso que llegan a capturar a estas personas, van finalmente a tener éxito, porque en este tipo de guerras el adversario puede ser como los soldados vietnamitas que estaban calzados con zapatillas hechas con los neumáticos de los aviones derribados, ¿no? Y que se alimentaban de yuca, y finalmente son los que entran a Saigón en la guerra triunfantes, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Esto es muy delicado, demanda mucho tiempo. Un último análisis de un instituto de estudios estratégicos decía que el Ecuador pierde 20.000 millones de dólares por esta guerra, pero que los colombianos y los mexicanos están perdiendo más. Y usted vea que los colombianos llevan más de 30 o 40 años en esta guerra, ¿no? Y no han podido triunfar. ¿Conocemos perfectamente al enemigo o no lo conocemos? Y esto digo porque las Fuerzas Armadas van con la policía, también con sus escuadrones y sus fuerzas estratégicas y tácticas, van y encuentran, digamos, se han encontrado tantas toneladas de droga, se ha encontrado que aquí estaban metidos 20 integrantes de estas bandas, pero descubren, les llevan, les apresan, y después ¿qué? Y dicen, ¿dónde más hay? ¿O dónde más puede haber? ¿No? Es decir, no existe incluso una ubicación de pronto de dónde está el enemigo. Claro, digamos, el monto de los recursos económicos de que dispone el enemigo es tan formidable que constituye una potencia realmente, y como usted decía, es un monstruo de 1000 cabezas, en donde capturar a uno no significa sino que surgen 20 líderes luego, en fin, cuando uno está en un curso de comandos en el ejército, dura 3 meses o algo así. La gente que integra estos grupos vive en un curso de comandos permanente, y yo le digo por qué, porque la Clínica Maternidad Mosquera estableció hace 25 años atrás una especie de destacamento avanzado en Santo Domingo de los Colorados. Identificamos una cooperativa llamada Santa Marta, en donde hace 25 años se vivía la situación que hoy está viviendo todo el país. Crímenes todos los días. Yo fui el hombre del destacamento. Al hablar de esta cooperativa no estamos hablando de la institución, sino una cooperativa de vivienda. Una cooperativa de vivienda. Y entonces le digo que todos mis vecinos del centro médico murieron asesinados, y que el deterioro de los vínculos familiares era atroz. La pobreza es tremenda, gente que no tenía acceso al agua potable, a la disposición de excretas, que se levantaba en la mañana y no sabía si podía comprar un pan de 15 centavos. ¿Y eran estructuras narco? No, ¿también? No. En ese entonces se vivía una mezcla de esta situación de la narco, pero también había esta otra situación, estas otras dimensiones de tipo social, de tipo pobreza, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las personas que eventualmente luego se integran a los grupos de este tipo y constituyen el problema que estamos viendo. Pero yo le decía, la Clínica Mosquera estableció Clínica Maternidad Mosquera. ¿Por qué? Porque nosotros acudimos a un pensamiento científico, académico. Estudiamos, por ejemplo,
al doctor Konrad Lorenz, que escribe un libro famoso que se llama La agresión en la naturaleza y que mereció el premio Nobel. Lo estudiamos a Botul, que es un polemólogo. Fíjese, aquí en nuestra sociedad ecuatoriana se desconoce qué es la polemología, incluso en ambientes de tipo castrense. La polemología es una disciplina que estudia la guerra desde una dimensión que no es únicamente la militar, sino la sociológica, la económica, la política, incluso la dimensión médica, porque, por ejemplo, Botul llega a decir que las guerras no son sino un infanticidio diferido. Fíjese, es decir, que él establece que las sociedades tienen un plus de población y que en un momento dado son las generaciones más antiguas las que desencadenan por unos mecanismos subliminales y subconscientes estos procesos para deshacerse del exceso de población que existe en el mundo. Fíjese lo delicado que puede ser el abordaje de estos problemas. Y en nuestra sociedad no ha habido un análisis de ese tipo nunca. Así es. Entonces, lo que nosotros como Clínica Maternidad Mosquera ofrecemos es extender ahora la mano incluso a las instituciones militares para que se comprenda estas aristas que son las que definitivamente van a señalar cómo se desencadene es decir, cuál sea el epílogo de este conflicto. No queremos que esa sensación de triunfalismo que hay ahora, porque a través de los medios de comunicación, la televisión, se ve la captura de esta gente, etcétera, estos individuos. Fíjese que una de las políticas que cabe mencionarla aquí es que hemos visto escenas donde esta gente es vejada, estropeada luego de ser capturada, y si usted va a la sociedad ecuatoriana cuando está en un medio como Santo Domingo, advierte que hasta el día de hoy ha habido una cierta afinidad emocional entre todos ellos y las Fuerzas Armadas, es decir, han tenido un buen criterio. Pero esto se puede convertir en un divorcio en donde estos individuos definitivamente adviertan que el adversario son las Fuerzas Armadas y ya no tengan esa sensación de afecto, ¿no? Y esto puede crear algo atroz en el país. Hay que tener mucho cuidado entonces en ese sentido. Y hay un tema que usted lo ha topado y que poco se lo topa, y es que todas estas tácticas que terminan siendo tácticas militares, estrategias policiales, están bien, pero tiene que estar acompañado de una política social por parte del Estado. Es decir, vamos eliminando, llamándolo así, eliminando, porque algunos posiblemente caerán muertos o otros caerán presos, vamos eliminando, pero mientras exista gente que sigue siendo vulnerable para ingresar a estos grupos, porque no existe una política social, estos ejércitos, porque terminan siendo así unos ejércitos, van a estar constantemente alimentados de gente que está ingresando a ellos, porque no existe la respuesta por parte del Estado dentro de la salud, dentro de la educación y otros aspectos de carácter social. Usted tiene completamente la razón en lo que acaba de decir, y yo le advierto que a veces los militares, porque estamos identificando que el Ecuador ha tomado a la milicia como el ente que va a hacer frente a este combate. Fíjese, yo quiero anotarles un detalle: el mejor militar que ha producido el Ecuador en el campo táctico es un médico, y se va a sorprender, es el doctor Carlos Concha, que es identificado como el coronel Carlos Concha. Él fue miembro de una distinta... No fue militar. No fue militar. Él estudió medicina en Europa y terminó ejerciendo odontología en Esmeraldas. Y cuando él se convirtió en el líder de los negros, porque así dicen ellos que se les trate, en Esmeraldas, le metió una paliza al ejército constitucional de Plaza en una derrota que se llama el Guayabo, que quedó en el subconsciente de los militares ecuatorianos. Entonces, vamos a la época actual. Yo temo que esas fuerzas que usted tan luminosamente ha identificado como potencialmente incluso que se van renovando a cada instante, encuentren el líder, que en este caso ya no va a ser un Carlos Concha, sino que los líderes surgidos en las últimas guerras en el mundo son gente de aquí, del estamento, un Guacho, por ejemplo. El momento en que este señor, este líder potencial que todavía no le conocemos, articule las fuerzas
porque incluso la televisión mencionaba en las noticias que ya ha habido un arreglo entre las bandas que estaban de adversarios hasta hace 15 días atrás. Entre ellos de entre adversarios. ellos ya han Ahora pactado una quieren especie tomar de tregua. fuerza. Claro, porque están defendiéndose, ellos también están tomando sus iniciativas para hacer frente a lo que se les ha venido encima. De tal manera que Quito ya tuvo una dosis de lo que puede ocurrir cuando hubo un señor Issa que articuló una situación. Y entonces eso es algo que yo le quiero exponer a la sociedad ecuatoriana, porque de un momento a otro puede verse en estas circunstancias. Yo le voy a mencionar un dato histórico. Acuérdese de cuando los argentinos invaden las Malvinas. Al principio existe un triunfalismo, existe una apoteosis, una emoción, pero cuando por las fallas en los cálculos de quienes dirigían la Argentina en ese momento, en todos los estamentos, Inglaterra reacciona, viene el desastre, viene la derrota, viene la amargura. Se durmieron en los laureles, como se dice. Imagínense, y Del cuando triunfalismo. los argentinos establecen la comisión Rattenbach, que estudia todas las falencias que hubo, que estaba presidida por el general Rattenbach, determinan que las apreciaciones estratégicas, los supuestos, las hipótesis que se llaman de guerra, estaban tan equivocadas que prácticamente eran errores infantiles de la dirigencia política estratégica argentina, como esto de creer que los Estados Unidos iban a apoyarle a Argentina porque tenía un poco de soldados en las guerras de Centroamérica, en lugar de apoyarle a Inglaterra. Entonces, lo que los ecuatorianos debemos advertir es que a veces esta dirigencia política de los países, en este caso nuestro presidente, etcétera, pueden estar tan mal orientadas que finalmente terminen declarando una guerra que nos conduzca a un desastre. Claro, porque aparentemente estamos viviendo una tensa calma, como se dice, como que han mejorado los niveles de seguridad. Hay datos incluso de empresas, de encuestas, que dicen que incluso en los barrios más peligrosos la gente está contenta porque ya puede vivir con cierta paz, todo eso, pero es un falso triunfalismo y no hay que dormirse. O sea, esto es de todos los días, además. Yo pienso, nosotros como académicos, porque la Clínica Maternidad Mosquera se precia de ser un centro, hemos establecido ya desde hace 25 años un centro de estudios geopolíticos y estratégicos con la sensibilidad de nuestro director, el doctor Eduardo Mosquera Benalcázar. Recogió esta iniciativa mía. Fíjese que acudimos desde el intercambio epistolar entre Einstein y Freud. Freud fue un médico y ellos hablaron muchísimo sobre el tema de la guerra, pero desde el punto de vista científico, de tal manera que nosotros recogimos todo ese background, lo analizamos, lo estudiamos y no nos hemos quedado únicamente en el análisis. La Fundación, la Clínica Maternidad Mosquera, en estos últimos 6 meses, viendo esa reacción de nuestra gente que la prensa identificaba como que ante el inmenso problema de inseguridad, la gente había decidido replegarse como lo hace el avestruz cuando mete la cabeza ante la circunstancia de peligro que vive. Y nosotros en Santo Domingo llevamos 6 meses de una campaña en donde tratamos de alentar a la gente desde estas otras ópticas que parecen ser las adecuadas para finalmente triunfar en una guerra como la que tenemos. Es decir, no acudir a la violencia, porque la violencia genera violencia. Por supuesto. Nosotros estamos acudiendo a otros mecanismos que pretenden más bien conciliar estas situaciones, dar una esperanza y, obviamente, para dar una esperanza hemos implementado una política que tiene que ver hasta con los asuntos religiosos. De tal manera que estamos felices de haberlo hecho porque y esto lo vamos a continuar. Por supuesto. Y eso le iba a preguntar, porque usted hace un momento hablaba del señor Issa y estos ingresos que hace a Quito con gente que viene de estas comunidades y que son manejados, porque hay que decirlos así. Y claro, son 20, 30 mil, de pronto 40 mil, pero contra casi 4 millones de habitantes y resulta que somos una sociedad que le gusta vivir en paz, pero somos una sociedad de miedo porque no podemos actuar, no con violencia como usted lo ha dicho, pero estamos imposibilitados o no tenemos las herramientas para actuar y defender lo nuestro y defender nuestro trabajo. Y hay mucha gente que también dice, por lo menos tengamos paz para poder trabajar en paz.
pero decimos trabajar y hay gente que no tiene ni trabajo, no tiene ni empleo. Entonces todo esto es un asunto global, todo esto es un todo al que hay que atacarle de varias maneras. Bueno, yo no quiero desperdiciar este espacio fabuloso que usted nos da para puntualizar una cosa. El mejor teórico militar, el mejor estudioso de la guerra que produjo Occidente en el siglo XX es un colega suyo, porque él se definía como journalist, que quiere decir periodista. Yo sé que usted es un arquitecto, pero ejerce esta otra actividad. Así es. Y Liddell-Hart, incluso llega a escribir un libro que se llama Estrategia de la aproximación indirecta, que es utilizado como libro de texto en nuestra Academia de Guerra, y él establece esto, establece que, por ejemplo, los alemanes triunfaron en la Segunda Guerra Mundial porque articularon una teoría de guerra que se llama de la conducción blindada, y los franceses habían recurrido a la línea Maginot, gastando millones de recursos económicos en una línea que fue rebasada, y Liddell-Hart llega a decir que el ejército francés fue derrotado, como todos lo sabemos, y que triunfó la resistencia civil en Dinamarca, en Suecia. Cuando los alemanes invadieron esos países, se encontraron no con ejércitos, sino con una población que asumía desde su postura de rechazo emocional hacia los soldados alemanes, y que eso fue finalmente lo que triunfó como política, no las armas, no los aviones, no los tanques, y él establece esta situación, es la gente. Entonces nosotros a través de la Fundación Mosquera reclamamos eso, no son las armas. Yo quiero hacerle acuerdo, a todos los televidentes nos van a poder sintonizar ahora el regreso triunfalista del Führer luego de que aplastó a Polonia, a Francia, a Checoslovaquia, y le recibieron en Berlín con flores que caían y las mujeres histéricas perdían hasta el calzado. Y eso contrástelo después de 5 años, cuando los bombarderos de Nuremberg, por ejemplo, arrasaron Alemania, y los hogares alemanes tenían que salir a poner la lista de las mujeres que habitaban en las casas porque los soldados venían con ánimos de satisfacer. Hasta ese punto puede llegar la humillación de un pueblo, y pueden llegar las consecuencias negativas de una política emprendida en términos de presupuestos erróneos. Y eso es lo que yo me temo. Yo, como ecuatoriano, quisiera que todo lo que está haciendo este presidente tenga éxito, porque eso nos afecta. Pero yo, a través de los análisis hechos por la Clínica Maternidad Mosquera, a través de su Centro de Estudios Geopolíticos, nos hace pensar que hasta matemáticamente, y usted es un arquitecto, las probabilidades están en contra. Así es tremendo, y hay cosas que a veces lo más sencillo puede terminar siendo lo más eficaz. Y usted ha hablado, hay un dicho incluso que dice que el mejor negocio es en el que uno no se invierte ni un centavo, ¿no? O usted ha dicho, la mejor guerra o la mejor batalla que se puede ganar es cuando no se combate también, ¿no? Entonces hay que haber una optimización de recursos, y esa optimización de recursos está también dentro de la política social, y está dentro de que la gente se active de manera no con armas, no con violencia, pero sí con una sociedad fuerte, donde el enemigo vea que por aquí no hay cómo. Así es. Y yo tampoco quiero desaprovechar la oportunidad para decirle a las Fuerzas Armadas, institución a la que yo le tengo un afecto grande, un antepasado mío, el coronel Ángel Polibio Chávez, es un hombre que edificó nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros tuvimos una buena doctrina de guerra heredada de nuestros libertadores, y de pronto acudimos luego a traer aquí una misión militar chilena, luego una misión militar italiana, y equivocamos nuestros rumbos y tuvimos un fracaso de 100 años en nuestros enfrentamientos con el Perú. Entonces hay que tomar el camino correcto. A veces hemos tenido incluso ya antecedentes de aplicación de lo correcto y lo hemos abandonado por novelería. Y lo que usted dice, más bien las armas son las armas de la conciliación, de ir a ver las falencias que tiene la población y tratar de corregir esas angustias en las que vive. Doctor, queremos agradecerle, se nos ha acabado el tiempo, ya viene además otro programa, pero muy gentil por haber estado aquí, le volveremos a invitar, porque esto sigue además, ¿no? Y ojalá termine también lo antes posible. Yo le agradezco porque usted es un periodista luminoso. Muy gentil por sus palabras. Los puntos clave, yo le digo, sinceramente, ha topado los puntos claves, y yo me voy impresionado
de su capacidad de análisis. Muy gentil por sus palabras, doctor. Un gusto tenerlo aquí dentro de nuestro espacio. El doctor Ramiro Mosquera, especialista en seguridad y defensa, ha estado también aquí y está aquí tras bastidores el doctor Eduardo Mosquera, también un amigo de esta casa. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.